en en el mes de febrero del 86, Na ¿verdad? No, Februário de año 86. Vamos despacio para que yo pueda traducir. exacto, exacto. Bueno, entonces, y después que yo me bauticé, enseguida ya me pusieron en el rol de predicadores, ¿verdad? Después que ela Pero bautizar, não a poner mes hora arriba lista de predicador. sí, pero yo no predicaba los temas que prediqué después porque yo era muy nuevo en la fe. Pero não a predicar tema não ela predicar depois, pero sobre etapa tan novo de fe. Exacto. Entonces, después empecé a estudiar mucho, principalmente el espíritu de profecía, y ahí fue que empecé a predicar fuerte, y ahí me vino. Sim, depois ela começou a estudar book de espírito de profecia de Ellen G. White. Então ela começou a predicar forte, então não é problema não a começar. Siga. Exacto. Entonces, yo empecé a predicar mucho sobre la reforma pro salud y la indumentaria. Ela começou a predicar roupa over de reforma pro saúde e também vestimento. Entonces, un día prediqué sobre Isaías 3:12. Um Pueblo dia ela mío, los predica, um dia ela predica Isaías 3, 2 e ela añade roupa e problema. 3:12. 3:12. Sim, 3, 2. Isaías Sí, 3, 2, 12. Isaías 3, verso 12, porque Isaías 3:12 dice, pueblo mío, los que te guían te engañan, ¿verdad? Y después que prediqué ese sermón, me borraron de la iglesia. Ora ela predica Isaías 3, 2. Lagami que Isaías 3, 2 ya no está aquí con esta visa. Estoy buscando el versículo, hermano. Sí, Isaías 3, 12. 3:12. Dice, nang opresor nan tamucha, y mueta manda riba nang. O mi pueblo, están que te guiabu ta hasibu desvia, y te confundí en dirección de bo, caminda nang. Ese versículo usted predicó. Exactamente. Y el día Y que la después, predica ese, le quitaron el nombre. ¿cómo? Le quitaron el nombre de los libros de la iglesia. Claro, exactamente. Acá decimos borrar, ¿verdad? Oh, ok. Borrar, claro, borrar me prohibieron el púlpito, me calumniaron, me llenaron de calumnia por todos lados. Ok. Então, bisa na ganha riba J, prometo não a quita su nombre, não a proibir de predicar. Después na a quita su nombre. Exactamente. Pero no pudieron viajar hasta el tercer cielo para borrarme mi nombre del libro de la vida. Pero na no por a viaja vai e tercer cielo para não por a quita mi nombre for de e buque de vida. Amén, mi hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Lo É verdade que importante Deus es, zela. lo importante es que mi nombre esté escrito allá arriba, porque acá abajo no sirve. É tão importante que o seu nome escrever aí arriba, pessoal, aqui embaixo não te serve. Bueno, Ahí se cortó, hermana. Se eu me cortó. cortei. Sí, parece que algo pasó ahí que no le escuché. Sí, mi conexión está un poco malo aquí, me está diciendo la máquina. ¿Me puede oír bien? Sí, ahora sí. Ok, Ahora sí le escucho. ¿puede orar Dale. para que podamos empezar? Sí, cómo no. Dale. Vamos a orar, no se vaya ahora, mi hermana. Sí. ¿Quién va a orar? Usted, Ya. Amoroso Dios y Padre Celestial, una vez más nos acercamos a ti para darte gracias por las ricas bendiciones que cada día y en tu gran amor nos regalas. En este momento queremos
pedirte que te quedes a nuestro lado. Estamos a punto de predicar tu palabra y queremos hacerlo bajo la tutela y la guía del Espíritu Santo y de los ángeles del cielo. Bendice esta reunión, a la hermana Smith y a todos los hermanos que se van a unir a esta reunión, y que el Espíritu Santo pueda grabar tu palabra en nuestras mentes con letras de fuego. En el nombre de Amén. Jesús. Amén. 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 Vamos despacio. Habla y Sí, después me da un tiempo para traducir. ¿Está bien? Sí. exactamente. Así vamos a ir Vamos a despacio hacerlo de la porque siguiente forma. Usted va a sí. presentar el estudio. ¿Cuánto tiempo va a necesitar para presentar el estudio? Y eso es lo que no sabemos porque con la traducción vamos a tardar más. Por lo general dura 1 hora, Una ¿verdad? hora. Pero con la traducción tal vez vamos a perder unos minutos más, pero no importa. Total, nadie no nos apura, ¿verdad? Es una vigilia de Si hay oración. algún, exactamente. Si Entonces, hay algún después de su inconveniente, mensaje, después del mensaje, vamos a hacer preguntas. ¿Está bien? Ok, exactamente, claro, así puede mismo. empezar. Bueno, comenzamos entonces. El título de este tema es ¿Cuál es la iglesia que nunca caerá? El título del mensaje está ¿Cuál de iglesia que nunca lo cae? Muy bien, entonces, en primer lugar, vamos a ver los versículos de la Biblia. Na primeiro lugar, nós En vamos primer ver o lugar, texto na de Bijbel. Na primeiro lugar. bueno, entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 10. Amém. Drenta, Lícia. Drenta, drenta. Sim, segunda de Pedro 1, 5 al 10. Agora será Mike, Lícia. Sí, Yes. exactamente. Ok, Puede vamos, leer, vamos chegando aí. 2 hermana, Pedro puede leer 1, 5 para directamente usted 10. ya estos versículos, puede leer directamente usted ya en el idioma que está traduciendo. Sim, está bien. Segunda de Pedro 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 10. Ele pensa assim aqui. Agora, para el mismo motivo aquí también, haciendo tu diligencia, añadí na vossa fe virtud, y na vossa virtud conocimiento, y na vosso conocimiento dominio propio, y na vosso dominio propio perseverancia, y na vosso perseverancia santidad, y na vosso santidad cariño fraternal, y na vosso cariño fraternal amor. Pa sobra, se a qualidade ng akita demboso está aumentando, nalo no lagaboso queda inútil, ni sin fruta, de conocimiento verdadero de nosso Senhor Jesucristo. Pa sobra, é sunkuta, falta e qualidade ng akita ciego, of nota miraleu. E a lubida e purificação de su picanan de antes. Pesei romana, seja ainda mais diligente para estar seguro kuta el ayama y escoge boso. Pa sobra tam tempo boso ta práctica e cosnan aquí, boso lo no trompeca nunca. Muy bien, alabado sea el nombre del Señor. Acá tenemos unos pasajes que nos pueden servir de introducción para este tema. Y lo que más vamos a... Aqui na nós tem algum passagem não, que vai ajudar-nos para introduzir o tema aqui. Sí, y lo que más tenemos que enfatizar es el versículo 10. O versículo 10 é um que nós temos que enfatizar. Sí, dice, la última parte del versículo 10 dice, porque haciendo estas cosas, ¿qué cosas?
Pa sobre haciendo cosas aquí. Sí, pero la pregunta es, haciendo estas cosas, ¿pero qué cosas? La purificación, que seamos purificados de nuestros pecados de antes, ¿no? No, 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 no. Cuando el versículo 10 dice, porque El versículo haciendo 10 dice, no, solamente esa partecita que dice, porque haciendo estas cosas, ¿qué cosas? pa sobre haciendo cosas aquí, ¿cuál cosa? Entonces, ahora tenemos que responder esa pregunta. ¿Cuáles son estas cosas? Ahora nos Y la- tenemos que contestar la pregunta, ¿cuál ta cosa que nos tincujasi? entonces, la respuesta está en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y así sigue hasta el último peldaño. Amén. Que me contesta ta romana, del versículo 5. Ahora, para el mismo motivo aquí también, haciendo tu diligencia, añadir na vossa fe virtud, na vossa virtud conocimiento, y na vosso conocimiento dominio propio, y na vosso dominio propio perseverancia, y na vosso perseverancia santidad. Y así aquí, esta sigue bye. Exactamente. Repeat the Entonces, text, please. cuando el versículo 10 dice, haciendo estas cosas, Vamos más despacio porque parece que los hermanos quieren escribir los textos. Vamos más despacio. Nós temos ya. 2 Pedro 1, 5 te 10, romana. Sí, Ok? ¿está? ¿Seguimos? Seguimos. Bueno, entonces, la clave está en la última parte del versículo 10. A clave está de última parte del versículo 10. ¿Por qué? Porque el versículo dice, haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Para sobre el Entonces, versículo te avisa, haciendo el cosa que nos no te va a caer nunca. entonces, ¿cuál es la iglesia que no va a caer jamás? Y ahora, La iglesia, ¿cuál es la iglesia que no te va a caer jamás? la iglesia que añade a la fe virtud, a la virtud conocimiento, y llega hasta el último peldaño que es el amor. Que man, iglesia que no te cae nunca, está en el versículo 5, camino de visa, es un que te añadí na su fe virtud, y na su virtud conocimiento, y na conocimiento dominio propio, y así ne sigue vai. Esa es la iglesia que no te cae nunca. Ahora, muy bien. Ahora tenemos que buscar Mateo 7. Mateo 7, Cómo Jesús terminó el sermón del monte. Vamos a Mateo capítulo 7. ¿sí? Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. O Mateo 7, sea que decirle a los hermanos que segunda de Pedro 1, 5 al 10, tenemos que unir a Mateo 5, 24 al 27. nos digo uni, Mateo 5, 24 de 27, na e prometext que nos alesa. Me quiero pedir una persona lesa para mí. Voy a pedir a otro hermano que lea. Mateo 7, 24 para 27, le sépanos. Lisha? Mi conexión está upi. Bom só imitação. Ajá. Mateo 7, 24 al 27. Sí, Lisha. Eta bisa, pensei, quem entende a palavra não aqui dimi e hasinan, lo guardo comparar com homem sabi que atrás su casa riba barranca.
Y aguacero acai, diluvio nan abim. Y viento nan asupla, y asuta duro contra el cas e. Y toch e no acai. Pa sombra estaba funda riba barranca. Y quien cutende e palabra na aquí, dimi, y no hasinan, lota manera un hombre bobo, ku atraja su cas riba santo. Y aguacero acai, diluvio abim, y viento nan asupla, y asuta duro contra el cas e, y el acai, y su caída estaba grande. Amén. Exacto. Entonces, acá tenemos dos iglesias. Una iglesia que cae y una iglesia que no cae. La iglesia que cae, Aqui nós temos duas igrejas romanas, em Mateus 7, 24 e 27. Uma igreja que está cai e uma igreja que não está cai. A igreja que está cai, claro, la iglesia que cae es la iglesia del versículo 24 y 25. a igreja que está cai, é a igreja de versículo 24 e 25. Sí, y la iglesia que no cae es la iglesia de... No, perdón. No, me equivoqué. La iglesia que no cae es la iglesia del versículo 24 y 25, que no cae. A igreja que não está cai, é a igreja de versículo 24 e 25. Sí, y la iglesia que cae es la iglesia del versículo 26 y 27. E a igreja que está cai, é a igreja de versículo 26, 25, 26 y 27, correcto. 26 y Exacto. 27. Entonces, ahora, la pregunta del millón es, ¿por qué la iglesia del versículo 24 y 25 no cayó? De com a igreja de versículo 24 y 25 no acai, Romana. Ah, muy bien. Entonces, la pregunta del millón es, porque estaba fundada sobre la roca. A sobra estava fundada riba e barranca. Ah, ahí está. Entonces, ahora tenemos que ir a Segunda de Tesalonicenses 2:15. 2 Segunda de Tesalonicenses 2, 5. Vamos Segunda- tranquilo, vamos al paso. Vamos despacio, total, nadie nos apura. No. Segunda de Tesalonicenses 2:15. 2 Tesalonicenses na 2, 5. Tabisa assina aqui. 2 Tesalonicenses na 2, 5. ¿Puedo leerlo? Sí, lee nomás en el idioma que... Sí, tabisa assina anto, Romana. Para firme y tiene na tradicionan kunos assim boso, sea para medio de palabra o para medio de nos carta. Muy bien, acá tenemos dos claves para que podamos ser parte de aquella iglesia que nunca va a caer. Aqui nós tem duas claves para nós por pertenecer na igreja que nunca não tá cai. Número 1, firmeza. Y número 2, retener. Número 1 da firmeza e número 2 tá que nós de retener. Retener, muy bien. Ahora entonces vamos a Primera de Corintios 15, 1 al 2. 1 de Corintios 15, 1 al 2. 1 Corintios 5, 1 y 2 nos trabaja ahora. Ahora, pueden leer nomás que alguien lea el versículo 1 y 2. Lisha, boteleza, 1 Corintios 5, 1 y 2. Sí, Sotis. Ajá.
1 Corintios 15, 1 com 2. 1 y 2. Sim, mano. Ujú. Esta bisa assim aqui. Agora, Romanan, mita declarar na boso e evangelho kumi a predicar na boso. Qual também boso a receber, den qual também boso tapara. Pa meio de qual também boso ta salvar. Se boso tene firme na e palavra kumi a predicar na boso, a menos que boso a querer em En vano. vano. Boso a querer em vano. Amén. Muy bien, entonces, en el versículo 2 está la clave, porque en el versículo 2 dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creéis en vano. Ok. Den el versículo 2. Eta bisa firme na bu enang palavra. e clave de e texta. Paso eta bisa bu tene firme na e palavra ku e a predicar na nang pa no suceder ku nang akere en vano. Tenemos que subrayar a muerte la palabra retener del versículo 2. Nos mester volve understreep e palavra retener. Ku nos alesa na versículo 2 de 1 Corintios 5, 1 y 2. Muy bien. Ahora viene el primer bombazo de la noche. El primer bom de e anoche também. Mensaje selecto, tomo 2, página 422. Mensaje selecto, tomo 2, página 422. 422. Dice, Eta cuando visa. cuando el mundo invalide la ley de Dios, Ora mundo quebra a lei de Deus. ahí vamos a parar un ratito. E na nos também para um rato. Ahora, yo le pregunto a usted, hermana, ¿cuándo va a suceder eso? Quando vai suceder que vão invalidar a lei de Deus? Que dia não lo vai assim que a lei de Deus não existe mais? Quando passem a lei dominical. Exactamente. Invalidar la ley de Dios es lo mismo que ley dominical nacional y luego universal. Entonces, sí, Sí. seguimos. Entonces, Ok. ahora en forma de pregunta sigue diciendo la cita. ¿Cuál será el efecto sobre los que son obedientes genuinos? Qual outro efeito riba esnancuta obedecer de verdade? Otra pregunta. ¿Serán arrastrados por la fuerte corriente del mal? Nalo guardo las trapa e corriente fuerte de maldad. Debido a que tanto se alistan bajo el estandarte de Satanás, De bico tem assina hope rende tabai balde e bandeira de Satanás. se desviarán de su fidelidad los que guardan los mandamientos de Dios. De bico tem assina tanto rende te escorrer para maldade. Esnan kuta guarda e mandamento nan de Deus. Nan lo desvia. Y ahora viene la bomba, hermano. A Ahora bom viene, também. noten lo que dice. Nunca, ninguno que permanezca en Cristo caerá. Nunca. Ninguém que permanecer em Cristo, lo no cai. Aleluia. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, acá está profetizado que aquellos que se mantengan leales, aunque venga la ley dominical, no van a caer. Aqui não eta understreep ku es não ku queda leal na Deus, ni mais que a lei dominical bini, na lo no cai. Amén. Exactamente. Entonces, ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Qual Primera de Juan versículo 2, que cita aqui? 28. Daí vamos na G. Primera de Juan 2, 28. Promeuan 2, Primera de Juan 2, 28. 28.
Lisha, Primera de Juan. Noten, o sea, esa cita de mensajes selectos, tomo 2 que recién leímos, lo tenemos que comparar con Primera de Juan 2:28. nós temos que comparar. A cita que nós lemos de mensajes selectos, tomo 2, página 422, o primeiro Juan 2:28. Lisha, botine? Sí, Sotis. Ok. Esta bisa sin Ya. aquí. Y ahora, yunan Lean el chiquito. versículo 28. Lesa não. Esta bisa. Sí. Y ahora, yunan chiquito nan permanece dentro. Pa ora ku e parece nos portin confianza y no queda brongosa su dilante na su venida. Amén. Ahí está. Amém. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, la clave está en la palabra permanecer en él. Aqui na a palavra clave tá permanecer dentro. Exacto. Muy bien. Ahora, otra declaración inspirada. Outra declaração inspira. Servicio Cristiano, página 135. Uhum. Dice así. Serviço Cristiano, página 135. Sí, los cristianos que están creciendo constantemente É cristiana que está crescendo constantemente. en fervor, celo y amor, nunca caerán. Com fervor, com zelo, com amor, nunca na lo cai. Alabado sea el nombre del Señor. Es la Acá iglesia que dice nunca cae. exactamente. O sea, que la iglesia que no cae es la iglesia que permanece, que crece, que retiene. Esa es la iglesia que nunca va a caer. A igreja que nunca vai cair, é a igreja que está crescer, a igreja que está permanecer. Essa é a igreja que nunca vai cair. Exactamente. Entonces, ahora viene otra bomba. Agora tem Review, mais. Review and Herald, 10 de Review. febrero de 1891. Quanto de and fevereiro? Herald, 10 de febrero de 1891. 1891. Review and Herald, 10 de fevereiro de 1991. Exacto. Dice así. No somos salvos como una iglesia. Nos nota salva como uma igreja. Tampoco como denominación. Tampoco nos nota salva como denominación. Sino somos salvos individualmente por Jesús. Sino nos está salva individualmente por medio de Cristo Jesús. Exactamente. O sea, la salvación no es en forma grupal, Salvación no está en forma de grupo, sino en forma de individuo. sino de forma de individualmente, cada gente aparte. Exactamente. Entonces, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? Onde de Bíblia esta bisa es ahí. Vamos a Ezequiel. Van de Ezequiel. Ezequiel capítulo 14. Ezequiel capítulo 14, versículo 20. Ezequiel 4:20. Ezequiel capítulo 14, verso 20. Pedile a alguien que lea. Sí. Bota-lhe essa lixa. Esta bisa sin aquí. Manera mita viva, Señor Dios te declara, más que Noé, Daniel y Job, tabata ayanan, nang lo no por al libra, ni nang yu hombre, ni nang yu mujer, nang lo por al libra, solamente nang mes,
pa medio de nan justicia. Amén. Exactamente. Ahí está. Entonces, este versículo que recién leímos calza perfectamente con esta cita que recién leímos de Review and Herald, 10 de febrero de 1891. Que me cita que o Lisha acaba de ler aqui, tá quadra exatamente com a cita de Review and Herald de 10 de fevereiro de 1991. Puta bisa que nós da salva de grupo. Perfecto. Exactamente. Ahora, surge la pregunta. ¿Cuál es la También. mejor definición? ¿Cuál es la mejor definición de iglesia según la Biblia y el espíritu de profecía? Qual é a melhor definição de igreja segundo a Bíblia e espírito de profecia? Vamos a buscar. Vamos buscar. Primera de Timoteo, capítulo 3, Promete Timoteo 3, verso 15. 5. Lisha? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Ah, 5. Promete Timoteo No, 3, perdón, 5. perdón. Versículo 15. Ah, 5 mes. 1 Timoteo 3, 5, Lisha. Sí, Primera de Timoteo 3, 15. Pedirle a alguien que lea, por favor. Sim. Promete. Ah, vara, me tem consuelo. Promete Timoteo 3, 5. 3:5. Ito bisa assim aqui. Mas se acaso me tarda, me tasquirbi pa boso sa, como boso mester comporta bo mes den e cas de Deus. Kuta e iglesia de e Deus vivo, e pilar y sostén de e verdad. Ahí está. Entonces, acá en la versión que yo tengo dice columna y baluarte de la verdad. O sea, la iglesia que no va a caer es la iglesia que se convierte en columna y baluarte de la verdad. Também de maneira nossa lesa, é igreja que nota cai, da é igreja de Deus vivo, é pilar e é sostém de é verdade. É igreja e nota cai. Exactamente. Ahora, vamos a comparar eso con Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 99. Pode repetir? Testimonios, volumen 2, página 99. Testemunho Un- não, volumen 2, página 99. Un bombazo, hermana, lo que se viene ahora. Agora que Ahora tá bom, não se vai. Ahora se viene un misil como el que Estados Unidos le tiró a Japón, Essa aqui tá míssil maneira América, maneira riba Japão. a Hiroshima y Nagasaki. E riba Hiroshima e Nagasaki. Bueno, dale, dice así, se me mostró Agora mostrar na mim. que los que están tratando de obedecer a Dios y purifican sus almas, Estão que tá tratando de obedecer Deus e purificar na alma, não? mediante la obediencia a la verdad, Mediante a obediência na verdade, son el pueblo elegido de Dios. tananta é pueblo escolhido de Deus. Bomba! Alabado sea el nombre del Señor. Alabado Entonces, sea. ¿cuál es la característica de la iglesia que nunca va a caer? Qual é a característica de a igreja que nunca vai cair? 2. 2. Número 1, obedecen a Dios. Nada obedecer a Deus. Y número 2, purifican sus almas. E nada purificar na alma, não. Ahora, Tremendo ¿cómo se purifica el alma? Com nós por purificar nos alma, não?
Vamos a buscar. Vamos buscar. Vamos a buscar en la Biblia. Vamos buscar de Bijbel. Primera de Pedro. Rome Pedro Primera de Pedro, capítulo 1, 1, versículo 22. vers 22. Lisha? Bueno, esta cita que leímos ahora, tenemos que llevarle al registro civil y casarle con Primera de Pedro 1:22. Cita que nós aliás agora den testemunho volume 2, nós temos by crunchy, então para nós case com Pedro 1:22, não dois mas se casa. Exactamente. Así mismo, hermana. Y Dice- ahora que alguien lea el versículo 22. Pedro 1:22, Lisha? Sí, esta dice aquí. Como kuden obediencia na e verdad, vos a purificar vos alma para un amor sincero para que erumangan. Estima otro fervientemente de corazón. Amém. Amén, amén. Sí. También tenemos Primera de Juan 3:3. Romeu 1, 3:3, também não está. Primera de Juan Esa. 3:3. ¿Qué dice Primera de Juan 3:3? Adelante. Esta visa, y cada un que tiene esperanza aquí dentro, ta purifica su mes cosco eta puro. Ahí está. Entonces, acá tenemos que la iglesia que nunca va a caer es la iglesia que se purifica por medio de la obediencia a la ley de Dios. Igreja que nunca tá cai, tá igreja que tá purificar su mês, door de obedecer a lei de Deus. Muy bien. Entonces, ahora viene otra pregunta clave. Agora tem outra pergunta clave também. ¿Está profetizado que la organización va a caer? Tá profetizado que a organização também cai? La respuesta la encontramos en E contesta nós também aí den Evento de los Últimos Días, página 45. Eventos de los últimos días, página 45. Y dice así: Ajá. de aquellos que se jactan de su luz Es naku ta broma con la luz y sin embargo no andan en ella, y sin embargo na nota cana de luz. Cristo dice: Jesús te avisa. y tú, Capernaum, Y abo Adven- Capernaum, adventista del séptimo día, adventista de 7 días, que eres levantada hasta el cielo kutawardo halsate na cielo, en materia de privilegios, den materia de privilegio ng kubo ahanya, hasta el Hades serás abatida. tena Hades, lobo wardu benta. Exactamente. O sea que aquí en la página 45 de Evento de los Últimos Días está profetizado que la Capernaum moderna Que me aquí nang den eventos finales, hermano Waita enfatizar que é Capernaum moderno, que a igreja adventista, exactamente. La Capernaum moderna es la iglesia adventista del séptimo día. é Que, Capernaum moderno da igreja adventista de 7 dias. que así como fue exaltada hasta el cielo en materia de privilegio, así también va a ser abatida hasta el Hades. Que me mescos com a igreja adventista aguardo halsa tena shelu.
de receber tu privilégio não que ela recebi assim ele waru benta tena Hades. Hades Exactamente. es otra palabra para el infierno, Sepulcro. sepulcro. Hades está Sepulcro. grave. Exactamente. Ahora viene la cita de la señora White que fue muy mal interpretada. A outra bem é cita de Ellen G. White que não aguardo bom compreender. Porque hay muchos hermanos que se agarran de esta cita para decir que la iglesia nunca va a caer. Essa aqui te Pero cita aquí- que o roupa romano tá usa, anto é romano tá bisa que a igreja adventista nunca te vai cair. Pero ellos leen solamente ese pedacito y no leen el contexto entero o completo. Pero nada lesa um pedaço, anto na nota lesa é contexto completo. Exactamente. Entonces, ahora vamos a leer en su contexto. Agora que nós Mensajes, vai lesa dentro su contexto, mensaje selecto. tomo 2, Mensaje selecto, tomo 2, página 436. página 486. No, 436. 436, correção. Exacto. Exactamente. Me gusta, hermano, su idioma. Nunca yo escuché en mi vida ese idioma. Papiamento. Exactamente. Dale. Sí, dice así. Las naciones serán conmovidas en toda su extensión. É nacional o wordo conmover den interna extension. Se quitará el apoyo a los que proclaman la única norma de justicia. Lo que está tur apoio for de estanco da proclamar é única norma de justiça. Y todos los que no se sometan a los decretos de los concilios E tu estanco não te sometendo a lei nang de concílio não? que ordenan exaltar el día de reposo Lo manda nang pa guarda e dia de sossego. sentirán el poder opresivo del hombre de pecado. Na lo sente é poder que ta oprimir de homem de pecado. Ahora, hasta aquí vamos a parar un poquito. Aqui Para não se vai más, para o rato. tenemos que procesar lo que Eu não estou oyendo. No estoy oyendo su voz. Abre su micrófono. No oigo. Wow. Romana. Ah. Clary, bota mira su nombre, bota mira su mic, será? Sí, so di su mic da será. Sí. Me te quiero sumar a dale, será. activar. Ahora me escucha. Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, entonces, acá dice lo que leímos recién, está hablando acerca de la ley dominical. Lo que nos acaba de lezen ahorita, papi, eigenlijk die lei dominical. Entonces, sigue diciendo la cita. E cita tá Satanás llevará a cabo sus milagros para engañar. Satanás também hace milagre para ganhar gente. Y ahora viene la clave. É parte importante também, né? Parecerá que la iglesia está por caer, pero no caerá. Taparse que a igreja também cai, pero ele não cai. Quiere decir entonces que cuando la señora White dice, podrá parecer que la iglesia va a caer, pero no caerá,
se refiere a la ley dominical, Que men ora ku a lo hermana que White tabisa ku taparse que iglesia também cai, pero ele não cai. Está papiando aqui não de lei dominical. exactamente, o sea, que en el momento de la ley dominical, como va a ser tan fuerte, una prueba tan fuerte, va a parecer que la iglesia va a caer, pero no caerá. Para sobre e costa ku lei dominical ora também assim na fuerte, também parse ku a iglesia também cai, pero a iglesia lo não cai. Exactamente. Entonces, no podemos aplicar esta cita a la iglesia actual ahora. No Nós se não por puede. nós não por explica e cita na iglesia actualmente. Exactamente. Claro. Entonces, ahora viene otra. Hermana, antes de seguir, me gustaría que usted le pregunte a los hermanos si están captando o hay alguna duda o eso dejamos para el final. Romana, nós está compreendendo of tem dúvida, of a pergunta que botem nos por aqui para na acabamento. Lá nós temos. Nós está captando o que eu vou explicar aqui, não? Sí, me tiene una pregunta, sí. Pasó el último que la visa es iglesia que está ahora aquí, que se referir a ese ahí, pero no te es un que está manera que está ahora aquí, entonces tiene un otro que na final de esa hora que la vini, está un otro lo tengo, lo paso, lo caí, no caí, esa ahí también pregunta. Sí, la pregunta de la hermana es, porque usted dijo que la parte de no caer no se puede aludir a la iglesia actual. Entonces, hay la parte que dice que no caerá. Entonces, son dos iglesias diferentes, esta que hay ahora y la que no caerá. Claro, exactamente. O sea, cuando la señora juez dice, podrá parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá, no se refiere a la organización. Ora, hermano, Se vai re- dizer que parece que a iglesia lo vai cair, pero ele não cai, e não tá papia de organização. Claro, o sea, se refiere a los fieles que pueden tambalear, pero eso no significa que van a caer. E te referi mais bem na e fiel não, que tá tambalear, pero se não significa que não tá vai cair. Exactamente. Ahora, vamos a mirar un versículo que está en Hebreos. Vamos a um versículo que está em Hebreu, não? Hebreos capítulo 10, Hebreu capítulo 10, Lisha, versículo 23. versículo 23. Hebreos capítulo 10, versículo 23 se va a cumplir en la ley dominical. Hebreu 10, 23 também cumpre em lei dominical. Lisha? Sí, sí pueden leer. Sí, Ujú. esta misa, láganos tiene firme na confesión de no esperanza sin vacilar. Pa sombra es unco a priminti ta fiel. Glória a Deus. Amén. Muy bien. Entonces, en esta versión que yo tengo acá dice, mantengamos firmes. Espere, Y tengo ahora, que cerrar un micrófono aquí que está abierto. Romana, agora será nos mic, né? Já nos prosseguir com nosso estúdio. A Ivone, o mic está abrindo. Ok, se puede seguir. sí, seguimos. Entonces, la palabra clave en el versículo 23 es fluctuar. E palavra clave do versículo 23 está sin vacilar. Exactamente. Entonces, se puede dar el caso que la iglesia fiel llegue a la ley dominical y va a haber momentos en que la iglesia va a vacilar o fluctuar.
Que me por suceder que a iglesia te llega na ley dominical, anto eta vacila o eta fluctua. Pero eso no significa que va a caer. Pero ese no significa que eta va a caer. Exactamente. Entonces, ahora, otra definición más de cuál es la iglesia que no va a caer. Otra definición más de iglesia que no te va a caer. Alza tus ojos, página 313. Del libro, Sí, la matutina de la señora White. Alza tus ojos, página 313. Esa es la matutina. matutino, página 303, alza bowana. Hey, dingeta. Dice así. Dios posee una iglesia. Dios tiene una iglesia. No es una gran catedral, Nota un catedral grande. ni la iglesia oficial establecida, Nota iglesia oficial establecida. ni tampoco las diversas denominaciones protestantes, Nota tampoco diferente organización protestante, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. sino el pueblo que te estima a Dios y te guarda su mandamiento. Exactamente. O sea, aquí tenemos otra definición de lo que es iglesia y por qué esa iglesia no va a caer. Aquí nos tem otra definición de lo que está iglesia y de con iglesia aquí no te va a caer. ¿Por qué no va a caer? De con no Porque te va a ama caer. a Dios y guarda sus mandamientos. Para sobre esta estima a Dios y te guarda su mandamiento. Ahí está. Entonces, esa es una declaración clave. Esa es una declaración clave. Ahora, ¿qué es lo que constituye una iglesia? Kiko una iglesia está constituida de Kiko una iglesia tiene de. Alza tus ojos, página 313. Alza boa na página 303. Dice, aunque esté aún entre unos pocos humildes, Repítelo, por favor. aunque se encuentre entre unos pocos humildes, Aunque vaya mes de algún tiquinang puta humilde, esta es su iglesia. esa aquí está su iglesia. Pues solo la presencia de Cristo puede constituir una iglesia. Pa sobrata solamente iglesia de Cristo por constituir una iglesia. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que constituye o qué es lo que le convierte a un grupo de personas en una iglesia? Así, un grupo de personas por guardo considerar como una iglesia. La presencia de Cristo. Presencia de Cristo. Amén. Mateo 18:20. Mateo Donde 18:20. Mateo 18:20. Mateo 18:20 dice qué es lo que le convierte a un grupo de personas en una iglesia. Noten lo que dice Mateo 18:20. Dice. Mateo 18:20. 28. Esta Sí. dice assim aqui. Sí, Pa sombra, caminda 2 of 3 está reunido em mi nombre,
eimita mei dinang. Amen. Amén. O Gloria a sea, Dios. donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Caminda tin 2 of 3 reunidos en mi nombre, e nang mita mei dinang. O sea, que lo que le convierte en iglesia es la presencia de Cristo. Lo que está convertir un grupo de gente en una iglesia da presencia de Cristo en medio. Gloria a Dios. Exactamente. Ahora viene otro bombazo, hermana. Agora tem outro bom também aqui, meu irmão. Otra bomba para Hiroshima y Nagasaki. Outro bom para Hiroshima e Nagasaki. Dice, recibiréis poder, página 311. Você lo recebi poder página 3 em Jesus. Nos Dios, puede mandar estas citas? sí, sí, yo te puedo sacar foto y te envío. No hay problema con eso. Hermana, dígale a los hermanos que Dios le va a castigar a la iglesia adventista. Román visa é romana que Deus vai castigar a igreja adventista. E por quê? ¿Sabes por qué? Porque la señora White profetizó que Dios le va a quitar el Espíritu Santo a la organización. Pastor para hermano vai visa que vai quitar o Espírito Santo fora de organização. Y se le va a dar y se lo va a dar a otros que lo aprecien. E vai dar o Espírito Santo na outro não cosita apreciar o Espírito Santo. Ahora te leo la cita. Agora me vai dar a cita. Él quitará el Espíritu Santo de su iglesia y lo dará a otros que lo aprecien. Ele quita o Espírito Santo fora de sua igreja e lo dá outro não que aprecie. Ah, Bomba. quiere decir entonces que la profecía señala cuál va a ser el castigo. Que me profecia também que não qual está é castigo. Y el castigo va a ser Apocalipsis 2:5. É castigo também está Revelação 2:5 lixa. ¿Qué dice Apocalipsis 2:5? Lixa. Apocalipsis 2:5. Eta bisa assim aqui. Pensei, corda for de unda bo acai. E repenti e hasi e obra na kubo tabata hasi prome. Sino, mita bin cerca bo. E lo quita bo candela for de su lugar, a menos Candela. kubo repenti. É candela. Ahí está. Quitaré. La palabra quitar. Candela. Quitaré qué cosa. ¿Qué es lo que Dios dice que va a quitar acá en el versículo 5? Quitará el candelabro. Exactamente. ¿Y qué representa el candelabro? El Espíritu Santo. Exactamente. El hermano Yanchi Zeng siempre decía eso. Un hermano siempre decía eso. Exactamente. Esta cita que les acabo de leer de recibiréis poder, página 311, es una bomba atómica, hermana. El versículo 2 El versículo, de Revelación 5 está el versículo 5 de Apocalipsis 2 está un bomb. Está en íntima relación con recibiréis poder 311. Que me busque recibiréis poder 300 Jesus. Caminda ela bisa que ele quita su Espírito Santo fora de sua igreja
Eta quadra net ku Revelación 2:5 camina eta bisa ku elo quita candelar for the iglesia. Exactamente. Entonces, ahora vamos a ver otra profecía más que ya se cumplió y se seguirá cumpliendo dentro de la organización. Vamos a com profecia ku akumplicaba e ku ta vai seguir cumprir dentro da organização. Testimonio para los ministros, página 409. Testemunho para ministro não, página 409. Muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en sus manos Opelo ocupar nos púlpito sosteniendo ng magna la antorcha de la falsa profecía. nalo ting antorcha que me flambeu de profecia falso. Si se albergan dudas, Si no tem dúvida, los ministros fieles o ministro não fiel serán retirados de entre aquellos que creen saber tanto. serão retirados. De aquellos que creen saber tanto. O ministro de Deus lo guardo retirar for de estanco ta quiere kunansa así na tanto. Pues habrá una separación. Exactamente. Ah, O ok. sea, acá está profetizado de que los fieles, los ministros fieles, van a ser retirados o borrados de la iglesia organizada. Que me aqui na lo que hermano vai te bisa ku o ministro nang kuta fiel lo guardo quitar retirar for de organización. Y es a ellos a quienes Dios le va a dar el Espíritu Santo. Antota están kunang akita foi de organización e seina lo recibe Espíritu Santo. Exactamente. Ahora, hay otro libro que se llama Nuestra elevada vocación, página 174. Página 174, nuestra elevada vocación e buquiamo. Sí, dice así. Eta bisa. Durante toda la historia del mundo, Durante enter historia do mundo, las almas fieles han constituido la iglesia de Dios. ta alma não fiel da iglesia de Dios. Entonces, es esas almas fieles la iglesia que nunca va a caer. Ta alma não fiel ta iglesia que nunca te vai cair. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 2. 1 Coríntios 4, versículo 2. Sí, Lisha? si alguien puede leer. Sí, sí. Esta dice así aquí. Además, tawardo requerir de mayordomo, que cada tawardo ganha fiel. Además de requerir de mayordomo, o cada te guarda ganha fiel. Exacto, exactamente. O sea que es la iglesia que se mantiene leal y fiel a lo que Dios dice, es la que nunca va a caer. Iglesia, que permanece como un mayordomo fiel, ese nunca te va a caer. Ahí está. Entonces, hasta aquí llegamos con el desarrollo del tema. Ahora abrimos este espacio para las preguntas. De aquí no se llega con el desarrollo del tema, no se va a abrir espacio para preguntas. Pero hermano, sabe, yo voy a terminar la grabación aquí para empezar otro. Si no, se pone muy largo y después la persona no puede bajarlo. O sea que voy a dejar para empezar de nuevo. Bueno. ¿Sí? Pero antes de que terminemos,
Vamos a hacer una oración. ¿Cómo no? Padre nuestro, te agradecemos por esta porción de tu palabra. Gracias por el hermano que nos vino a presentar este estudio tan importante. Ayúdanos a realizar preguntas que puedan aclarar en las mentes de nuestros hermanos cosas que quizás ellos no comprendieron. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén.